noches y bienvenidos a un programa más de Juntas desde Casa, este día tan especial, 14 de febrero. Amiga, feliz día. Feliz día para ti, amiga, para las personas que se conectan ya a este espacio. Un abrazo gigante, que hoy esta fecha, más allá de quizás inspirarnos a dar un detalle, que sea la presencia, ¿no? Yo digo, tenemos muchos amigos a lo mejor a los que no contactamos hace mucho tiempo, una palabrita de te extraño, te quiero, y a un familiar también. A veces el sentimiento lo damos por sobreentendido, pero qué bonito que resulta escucharlo, que te lo digan, que te lo recuerden. Así que aprovechemos y que sea eso, ¿no? Este 14 de febrero. Más que todo por lo que hemos atravesado, que tal vez hemos estado impedidos de dar ese abrazo, los abrazos que son tan ricos, pues por lo menos una llamada o un detallito, que vamos a tener un emprendimiento de unos detalles espectaculares. También vamos a tener un tema de mecanismos contra la obesidad y también lo que nos han pedido, rutinas para ejercitar a nuestros adultos mayores que también han estado encerrados, inactivos, entonces para que no pierdan ese tono muscular. Y vamos a arrancar con el tema de las cardiopatías. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿A qué se deben? Y ya tenemos con nosotros al especialista, al doctor José Vargas. Ya lo tenemos ahí. Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Feliz Día de la Amistad. Gracias. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Elsie. Gracias por la invitación. Gracias por tomar en cuenta la Clínica Rendón y sus especialistas para hablar de temas importantes como son las cardiopatías. Sí, doctor, arrancando por eso, ¿cuáles son las más frecuentes dentro de su experiencia, las que más se presentan? Bien, un poco para entrar en contexto de las cardiopatías, sí sería bueno definir qué es una cardiopatía para que se entienda a qué se refiere una cardiopatía. Básicamente una cardiopatía no es otra cosa que una afectación o una enfermedad que ataca al corazón y sus anexos, es decir, los vasos sanguíneos. Las más frecuentes y las que ocupan el primer lugar, como se ha mencionado, y que son las que causan las principales muertes o mortalidad, son las cardiopatías isquémicas, es decir, las cardiopatías que atacan a las arterias del corazón y por ende afectan al órgano en general, sí, al corazón, pero son las cardiopatías isquémicas las que están en primer lugar. Ahora, doctor, ¿pero estas son cardiopatías congénitas? ¿Uno nace con ellas o a lo mejor se desarrollan con el paso del tiempo? Bien, como yo les menciono, dentro del grupo de las cardiopatías, las que les mencioné que estaba a la cabeza, las cardiopatías isquémicas, también tenemos las cardiopatías congénitas. Exacto, las cardiopatías congénitas son afectaciones del corazón con las que uno nace por un defecto cromosómico o una alteración a nivel de la genética de la persona. Ahora, dentro de estas cardiopatías más frecuentes, que es lo que usted está mencionando, ¿son afectaciones en la parte anatómica del corazón o en la parte eléctrica del corazón? Bien, como mencionaba Liz, las cardiopatías congénitas, eso sí, como se menciona, son unas malformaciones con las que nace el individuo, es decir, en su etapa embrionaria se formó una alteración y dañó y provocó una malformación congénita en su corazón. Las cardiopatías isquémicas, esas sí son ya adquiridas muchas veces por los estilos de vida, los hábitos que desarrolla la persona, y eso produce alteraciones a nivel de las arterias del corazón y desencadenan los tan bien conocidos los infartos al corazón, ¿no? Provocando muchas causas de muertes en esta etapa que atravesamos. Ahora, doctor, usted habla de factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son esos factores quizás que inciden en que podamos desarrollar una cardiopatía y en qué momento de nuestra vida? ¿Puede pasar en la niñez, en la adolescencia o más bien ya en una etapa adulta del ser humano? Mira, en la etapa que nosotros vivimos, en esta etapa de pandemia que afectó muchísimo, que nos mantuvo bastante encerrados, los factores de riesgo se dispararon, es decir, el pretest cardiovascular se volvió muy alto, porque la persona se volvió muy sedentaria, tuvo malos hábitos alimenticios, y estos son los principales factores a que lleva a que estas cardiopatías se desarrollen, es decir, la obesidad, la falta de actividad física, comer mucha comida cargada de grasa, muchas bebidas edulcoradas, ¿no? Entonces todo esto predispone o te aumenta los factores de riesgo para que tú en algún momento desarrolles las cardiopatías. Que mencionamos, ahora se ha evidenciado que se está dando estas cardiopatías a más temprana edad, se están desarrollando los síndromes metabólicos que van de la mano con la obesidad, y la obesidad produce un estado proinflamatorio permanente y eso termina dañando las arterias del corazón
y llevando al desarrollo de las cardiopatías. Usted menciona proceso inflamatorio, que es uno de las secuelas que provoca el COVID, esta pandemia que hemos tenido durante estos 2 años, y se hablaba que muchas personas quedaban con afectaciones de post-COVID, ¿no? Por la inflamación del miocardio. Dentro de lo que usted ha estado viendo en los últimos casos durante estos 2 años, ¿este número realmente es como lo mencionan? ¿Hay muchos casos post-COVID de inflamación al miocardio? Realmente nosotros donde se ha podido evidenciar la inflamación del miocardio, que es lo que se conoce como la miocarditis, y muchas veces un saco que recubre el corazón, que es la pericarditis, realmente en los pacientes de COVID moderado a severo o COVID grave es donde más se ha evidenciado. Realmente sí es una complicación que se ha visto bastante frecuente en los pacientes COVID. En los pacientes con COVID leve, muchas veces lo que más se ha evidenciado, lo que más nos ha llegado a la consulta, son el cansancio y las palpitaciones. Es decir, el paciente siente que su corazón muchas veces dice le patea o los latidos lo siente que están muy rápidos. Eso realmente en el COVID leve es lo que más se ha evidenciado, y de moderado a severo, sí, efectivamente la miocarditis, la pericarditis, la insuficiencia cardíaca, las arritmias son las principales detonantes que se ha visto o daños a nivel del corazón que ha producido esta gran pandemia. Ahora, y sí me gustaría hablar quizás de ese COVID leve, ¿no? Porque hoy cuando se dice que Omicron es una de las variantes quizás con sintomatología más leve que otras, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Mientras transité por el virus, no lo sentí, pero se acabó el virus y de ahí hasta acá, sí de vez en cuando tengo como esta especie de taquicardia, ¿no? Entonces, ahí preguntarle, ¿eso es una secuela que me va a quedar a largo tiempo, a lo mejor, y a las personas que le están pasando, ¿no? ¿O es algo que desaparecerá con el paso de los días? ¿O es algo que amerita hacer un chequeo? No lo sé. ¿Cuál sería la recomendación, doctor? Mire, realmente desde que empezó esta pandemia, esto es un sinnúmero de incógnitas que se ha desarrollado, porque es una enfermedad que cada vez que aparecen las nuevas variantes va dando o va trayendo cosas de qué hablar. Con respecto a esta de las palpitaciones o lo que el paciente, la secuela que queda es bastante frecuente. Hay pacientes que hemos tenido que máximo les ha durado 3 meses, 6 meses, pero hay pacientes que desde que les inició, se infectaron en la primera ola que hubo, todavía mantienen estas manifestaciones. Todo depende de la respuesta inmunológica muchas veces que haya tenido, que tenga el paciente para mantener este tipo de sintomatología. Pero son síntomas que han quedado. Muchas veces no les puedo definir el tiempo que se puede, si es de 3, 6, 12 meses al año, pero realmente lo que sí se menciona que son unos efectos adversos que han quedado, que todavía persisten y que son un motivo de consulta muy frecuente al momento, estas palpitaciones. Por lo general son benignas, son taquicardias sinusales porque se los valora con un registro de Holter, pero se llega al caso de que igual incomodan y le producen ciertas molestias al paciente. Pero ahí lo que le pregunto al doctor también es si usted recomienda... Ajá. Sí, amiga, sí. No, es que le quería decir, amiga, para cerrar la idea, quería decir al doctor si es recomendable que una persona que ya tuvo COVID, así haya sido leve, tenga un chequeo posterior del corazón. Eso sí es recomendable. ¿Por qué? Porque como se menciona, el COVID, a veces por más leve que sea, no podemos descartar que no provocó una inflamación a nivel del miocardio, así sea una miocarditis leve o una pericarditis leve. Entonces sí sería bueno hacerse un chequeo rutinario el paciente, más aún si ese paciente también ya tiene comorbilidades, si es hipertenso, si es diabético, si es obeso. Entonces debería hacerse un chequeo cardiológico para descartar y estar bastante seguro de que su corazón no tuvo una mayor afectación y poder estar tranquilo y comenzar a retomar su vida diaria normal y su actividad física, que es lo más recomendado. Y si se determina que es una miocarditis, ¿cuáles serían las consecuencias? O sea, ¿qué tendría que hacer este paciente que ya se le diagnostica esto? ¿Algún tratamiento o es que va a quedar con ciertas secuelas de por vida? ¿Cuál es entonces realmente esta sintomatología de la miocarditis y qué se puede hacer para contrarrestarla?
La miocarditis, como les expliqué, es una inflamación del miocardio. Entonces, en este Pero ¿cómo lo paciente, al sentimos momento que nosotros? el paciente cuando sufre de miocarditis es un dolor punzante, agudo, falta la respiración, corta la respiración, y más aún su antecedente de que está infectado por COVID, porque prácticamente la miocarditis te lleva a otra enfermedad, que es la insuficiencia cardíaca, porque se inflama ese músculo miocardio, se vuelve rígido y no permite que el corazón bombee adecuadamente. Entonces, al detectar esta molestia, este dolor, que muchas veces se intensifican los movimientos respiratorios, a los cambios posicionales, le falta el aire, el paciente se me cansa, ¿no? Entonces ahí uno realiza una exploración. Lo más común o lo más óptimo para tratar de detectarla es un ecocardiograma Doppler. Entonces se lo evalúa y uno puede llegar al diagnóstico efectivo de que este paciente está teniendo una inflamación del miocardio. Y ahí se lo trata con los diferentes fármacos que existen para este tipo de patología, y de ahí viene el seguimiento. Es un paciente que se lo debe seguir de muy cerca, ¿no? Se tiene que hacerse los chequeos, los controles para ver si desinflama ese miocardio y tratarlo de llevar a la forma más normal posible y que no nos quede con mayor secuela. Doctor, y ya para ir cerrando la entrevista, usted ha hablado, bueno, ha recomendado, ¿no?, que aunque sea leve, uno sí debe hacerse este chequeo posterior para ver cómo pudo haber afectado tu corazón. ¿Qué pasa en el caso quizás de los niños también, que se contagian? ¿También en ellos valdría hacer este tipo de chequeos de seguimiento y de control posterior a que les haya dado COVID? Mira, realmente en los niños muchas veces la situación del COVID, cuando ellos entran en los COVID moderado a severo diagnosticado, es un poco más complejo el manejo, y hay que estar incluso mucho más pendiente, porque a ellos les da una inflamación a nivel de las arterias del corazón, las coronarias, muchas veces se dilatan. Entonces, en esos pacientes se vuelven aneurismáticas esas arterias. Entonces, en los niños el control es mucho más estrecho, mucho más pendiente, estar tratando de detectar si no ha provocado esas alteraciones a nivel de sus coronarias. Entonces, cuando el niño ha tenido una alteración, más va dirigido a COVID moderado a severo. En el COVID leve en los niños casi es poco manifestable sintomatológicamente. Los estudios hasta ahora realizados, las investigaciones no han visto mayor complicación a nivel de COVID leve, a más de ciertas sintomatologías comunes muy parecidas a un resfriado común. Pero los casos que nosotros hemos tenido o hemos evidenciado de COVID moderado a severo en niños, eso sí, el seguimiento es mucho más estrecho por la situación que yo les menciono. Ellos netamente sí atacan a las arterias del corazón, provocando unas complicaciones bastante graves. Perfecto. Sí, hay que estar atentos, ¿no? Más que todo cuando ya estamos escuchando que sí, es frecuente el tema cardíaco dentro de la pandemia que hemos estado viviendo durante los últimos tiempos, hacerse los chequeos rutinarios, más que todo si ya empezamos a sentir los síntomas descritos por el doctor. Muchísimas gracias al doctor José Vargas por habernos acompañado y habernos despejado muchas dudas sobre las cardiopatías el día de hoy. A usted muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitir aportar un poquito de ciencia para la comunidad, para que les ayude y que les sea de gran beneficio. A ustedes por tomar en cuenta siempre a la Clínica Rendón y a sus especialistas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Un abrazo y bueno, ya sabe, así usted haya tenido un COVID leve, hágase un chequeo posterior, vea cómo está su cuerpo por dentro, porque el COVID tiene un proceso inflamatorio que quizás no se manifiesta cada variante de la misma forma, pero pasas por ese proceso, amiga. Entonces, sí hay que hacer un seguimiento, ¿no? No tomarlo tan a la ligera. Vaya, espere con su clínico que lo oriente después de unas 2 o 3 semanas y a revisarnos. Eso es importante. Más que todo que incluso todavía y escuchábamos, no es que hay nada como regla dentro de esta enfermedad, porque nos vive sorprendiendo sus variantes. En cierta variante se presentan unos síntomas, en otra se presentan otros síntomas. No hay una ley específica de tratamiento o de síntomas o posterior al COVID lo que nos va a dejar en nuestro organismo. Entonces siempre es mejor precautelar nuestra salud y hacernos un chequeo con nuestro médico de confianza.
Voy a poner el ejemplo, amiga. La próxima semana voy al cardiólogo para hacerme mi chequeo por estas taquicardias que a veces siento, esporádicamente, pero ahí están. Entonces voy a ir y ya te contaré cómo me va. Pero bueno, aquí seguimos hablando de nuestro cuidado, de la salud, que es un tema súper importante. Y es por eso, ya el doctor mencionaba, ¿no? Una de las causas que pueden ir ligadas a problemas coronarios es la obesidad. Hoy la doctora Raquel Cirne de OMA, Medicina Bioreguladora, nos va a hablar de procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos para atender este problema de salud. En plena crisis mundial por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda otra pandemia silenciosa que vivimos, la obesidad, lo que conocemos actualmente en el siglo XXI como la globesidad. El 45% de la población a nivel mundial sufre de esta enfermedad. Existen varias técnicas que te ayudarán a lograr el objetivo de pérdida de peso. Entre ellas tenemos la manga gástrica, el bypass, el balón intragástrico, los cuales requieren una intervención quirúrgica, el uso de anestesia u endoscopía para realizarlo. Gracias a los avances de la tecnología, actualmente tenemos el balón gástrico digerible, el cual no requiere cirugía, anestesia ni endoscopía para su colocación ni para su retiro. El balón gástrico digerible logra la pérdida del peso entre el 10 al 15% solo con la colocación del balón. Si el paciente lo acompaña con un plan nutricional, un acompañamiento en todo este periodo, la pérdida de peso puede llegar al 25 al 30% del peso corporal. Este balón gástrico digerible dura 4 meses, 16 semanas. La eliminación es por vía natural, por lo cual tampoco requiere cirugía, anestesia o cualquier procedimiento invasivo para su retiro. Después de las 16 semanas, el paciente podrá ver la eliminación del balón por una coloración azulada en sus deposiciones. Fantástico, amiga, esta nueva técnica, ¿no? Del balón gástrico. Eso sí, uno tiene que hacerlo de mano de los especialistas, como es el caso de OMA, recibe una valoración médica, ¿no? Ahora quizás se ha vuelto muy común decir tal persona se hizo la manga gástrica, a lo mejor algunos dicen, pero no estaba con tanto exceso de peso. Eso no es cuestión de moda, no es cuestión de estética, es cuestión de salud. Usted tiene que ir y que el médico le vea qué es lo que le conviene, ¿no? Porque incluso en un live que tuve sobre este tema, las doctoras mencionaban que no todas las personas son candidatas a la colocación de este balón gástrico. Porque incluso hasta de las otras operaciones que tú acabas de mencionar, primero tiene que hacerse la valoración para saber si eres candidato o no. E incluso lo que tú mencionas, a veces no se necesita ser extremadamente obeso, pero a la final estás con muchísimo colesterol, con algunos desbalances en tu organismo terribles que te pueden llevar a tener enfermedades cardíacas, entonces sí necesitas regular y, como decía la doctora Raquel, con el acompañamiento también de una nutrición. O sea, definitivamente es un cambio del estilo de tu vida que necesitas para mantenerte saludable. Siempre de la mano de los especialistas, recalco. Recalca, amiga, porque así es. Más que todo, tú eres un súper buen ejemplo de que tú, la mínima cosa, vas donde un especialista, así que todos nuestros amigas o amigos que nos estén escuchando sigan ese buen ejemplo, porque a veces nos descuidamos o lo dejamos para después y es ahí cuando se empiezan a presentar las consecuencias. Así que tome esta buena recomendación. Así también tiene que tomar esta buena recomendación de manos de nuestras emprendedoras. Cintia Lambertucci, ella es una diseñadora gráfica que ha tenido ahí dándole vueltas en su cabeza la idea de poner un emprendimiento y obviamente si tiene el talento como diseñadora, plasmarlo en detalles personalizados. Veamos de qué se trata. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Lambertucci, soy diseñadora gráfica.
Hoy les quiero presentar mi emprendimiento en el que mi objetivo principal es que podamos crear mediante frases, recuerdos y emociones un detalle para nuestra persona especial. Hagamos un catch-up con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestras parejas y hagamos un catch-up también con Dios. Siempre hay un motivo para hacerlo. Nos podemos juntar para crear detalles como vasos, camisetas, rompecabezas, bolsos y poder hacer feliz a esa persona tan especial. Te invito a visitar la página y conozcas cómo hemos arrancado este proyecto. Empecemos nuestro primer catch-up juntos. ¿Sabes qué? Me encantó, amiga Cintia. Me encantó esa frase, ¿no? Y la frase que dijo, hagamos un catch-up con Dios. La verdad, me encanta. Cintia es bastante emprendedora, o sea, nunca está quieta, siempre está pensando qué hacer y ahora tenía este bichito, como tú decías, de poder plasmar sus conocimientos en algo tan lindo y dijo, qué mejor que arrancar por esta fecha, ¿no? Pero siempre hay un momento para dar un detalle, siempre el cumpleaños, el Día de la Madre, Navidad, ya yéndome más adelante, ¿no? O simplemente querer demostrarle a alguien eso que tú sientes o regalártelo tú mismo. Yo estaba viendo los jarritos y decía, me encanta, uno que diga Liz, que tenga alguna frase mía que me guste, así que para todo ahí tenemos una opción. Sí, yo ya vi el que me gusta, porque es el de la película Encanto, porque Melissa, como es súper churrona, Melissa dice que ella es Mirabel. Y la hermana de Mirabel es Isabela, que es súper lacy con el cabello largo como Camila. Entonces ella ya tiene los personajes dentro de la película, cuál es ella y cuál es su hermana. Entonces, y justo vi que los dos jarrones están con estas dos imágenes de estos personajes, así que ese es el catch-up que yo voy a hacer con Cintia. Qué lindo, qué lindo. La verdad es que bueno, hay para todos los gustos. Ahí tenemos un emprendimiento súper lindo, síganlo y valoremos lo nuestro. Y ahora, amiga, llegó el momento de nuestros adultos mayores, siempre tan importantes en este espacio. Hoy, Diana Ramírez de Geronto ha querido hacer algo diferente. Ella decía, quiero compartir con todos esos adultos maravillosos una rutina de ejercicios para que ellos puedan activarse también y estar en movimiento. Así que veamos. Divino, amiga. ¿Y sabes qué? Viene bien, claro, obviamente con la pandemia están más tiempo en casa, ¿no? Pero ya también vemos que comienzan a tener más sociabilización, a salir más. Pero esta rutina la pueden aplicar siempre, porque lo importante es mantener, como tú lo decías al inicio, los músculos en movimiento para que no se atrofien, para que no haya dolor. Así que a practicar estos ejercicios en casa. Y sabes que cada vez que nosotros hemos presentado nuestro espacio de Geronto y donde Diana siempre ha dado este tipo de recomendaciones de mantenerlos en movimiento, siempre nos han pedido una rutina. Ahí está la rutina. Y si quiere aprendérsela bien, recuerde que todos los segmentos quedan en nuestra cuenta de Instagram en cápsulas para que usted pueda repetirlo y hacerlo algo habitual. Y también usted tiene que tener un hábito de expresar, un hábito de mostrar su emprendimiento o de plasmar aquel encuentro familiar, reunión, primera comunión, matrimonio,
con un trabajo personalizado y un trabajo en manos de los profesionales. Shoot Producciones, este programa es una coproducción con ellos, ustedes van a ver un trabajo de calidad y si tal vez no tiene realmente una idea concreta, ellos lo pueden asesorar y obviamente sacar lo mejor de aquel evento familiar o de aquel video institucional. Así que recuerde, Shoot Producciones. Bueno, y con esa excelente recomendación estamos llegando al final de este programa, enviándoles un fuerte abrazo, que sigan con esa celebración. Algunos quizás lo postergan para evitar, porque restaurantes llenos, prefieren estar en casa en nuestra compañía. Y si conoce a alguien que se perdió el programa, dígale que queda también en Facebook, que lo puede volver a ver. Y en YouTube también, amiga. Así que tenemos muchas, o sea, no hay excusa de decir no lo pude ver, porque todas las formas, todas las herramientas están a la mano. Así que disfrute del programa y sobre todo, amiga, que lo comparta con aquellas personas que al final necesitan la información que hemos presentado el día de hoy. Muy cierto, amiga, muy cierto. Así que ha sido un gusto estar una noche más con ustedes. Contigo, amiga, te abrazo a la distancia con todo mi cariño. Igualmente para ti, para Samuelito, para Cristian y para todas nuestras amigas que siempre se conectan con nosotros. Recuerde que juntas siempre será mejor.